A leer las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de su palabra, para que la atesoren y la pongan por obra. Así te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a tener, hermanos, presente, ¿verdad?, de que hemos sido llamados, que somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, está sometido al mandamiento. El pueblo de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado a santidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a estar siempre los evangélicos atentos a la obediencia, ¿verdad? Atentos a todo mandamiento. Pues la palabra de Dios dice que seamos sabios, porque ahí, hermanos, hay una diferencia, ¿verdad? Ahí hay un detalle en esta situación, ¿verdad? De que Dios nos dice que seamos sabios, porque el pueblo que es rebelde, este pueblo, pues, la palabra dice que es insensato, ¿verdad? Y nosotros somos sabios porque entendemos y conocemos las cosas de Dios, y eso pues solo lo podemos entender con sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos da la sabiduría. Pero a los que no son sabios y son insensatos, y es porque pecan, entonces el problema de ellos es eso, ¿verdad? Que pecan y Dios no les puede dar sabiduría, ni les puede atender, ni les puede oír, porque la palabra de Dios dice que Dios no oye la voz de los pecadores. Pues esa es la diferencia, ¿verdad? Que por eso vamos a ser sabios, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. ¿Qué tal si alguien de los evangélicos, ¿verdad?, que dice que ese evangélico no es sabio, no sabe las cosas de Dios? Allí hay controversia, ¿verdad? O sea, que allí hay engaño, pues la persona no obedece, no es sabio. Y él podría decir que es sabio, o podría dejar pasar eso, ¿verdad? Y andar por ahí, ¿verdad?,
ido de la mente, pues, no tomando en cuenta las certezas de la palabra, y eso no debe suceder en nosotros, ¿verdad? Es lo que vamos a saber que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y eso lo adquirimos obedeciendo los mandamientos. Ahora, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica que hemos leído, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Hemos leído, hermanos, en esta porción bíblica y nos habla de que dice, tan pronto te has alejado del que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es así, ¿verdad? Entendemos que la palabra pues está indicando que alguien vino al evangelio y luego pues de andar en el evangelio lo engañaron. Esos pastores de evangelio diferente y lo hicieron pues pecar, como cuando los pastores de evangelio diferente dicen que no hay quien cumpla y todos son pecadores y que puede pues pecar, ¿verdad? Porque no hay quien cumpla y que son salvos por gracia, dicen ellos. Entonces esta persona, o sea que llamamiento pues, o esta advertencia está dedicada a esa clase de personas que han venido al evangelio y luego se han dejado engañar, lo han engañado estos pastores de evangelio diferentes. Y fíjense, hermano, que a los pastores de evangelio diferente o a las iglesias de evangelio diferente, ¿verdad? A esos pastores no les agrada que se hable de evangelio diferente. Ellos pues quieren que eso no se toque, que ese punto no se toque. Porque ellos, esa es la diferencia, ¿verdad? Que ellos tocan el punto que les corresponde, o sea, que les favorece, pero en el que no les favorece, ellos pues no profundizan allí o no recalcan allí, ¿verdad? Sino que lo dejan pasar. Por ejemplo, imagínese usted, hermano, que hay una predicación donde dice, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a santidad y que aparece ahí, ¿verdad?, aquellas partes donde dice que al reino de los cielos no puede entrar ningún pecador y que los adúlteros, ¿verdad?, los adúlteros, los hechiceros, los afeminados, dicen los mentirosos, los ladrones, y empieza a mentar todas las clases de pecados que hay, ¿verdad? Entonces, estos pastores cuando saben que el pueblo pues anda mal, ellos no tocan ese punto, sino que lo que dicen es que somos salvos y que Dios a todos los quiere, y aún pues le dicen cuántos de ustedes son salvos, ¿verdad? Esa es la pregunta a ellos. Lo hacen así, con una forma, pues, dicen ellos, de animar al pueblo, ¿verdad? Eso sería de engañar al pueblo. Entonces, ellos no profundizan en algo serio, como cuando dice la palabra, el que peca es del diablo, ¿verdad? Eso no lo dicen, porque fíjense que les dicen, no, si no hay quien cumpla. Y como le va a decir, mire, el que peca es del diablo. Entonces la cosa ahí, ¿verdad? Para ellos no concuerda. Además de eso, si le dicen, mire, el que peca es del diablo y el que hace Dios no peca, entonces el pueblo se les va. Y la característica del evangelio diferente es que haya pueblo, ¿verdad? Porque ellos, la palabra de Dios dice de que ellos han tomado como fuente de ganancia el evangelio y como mercadería a las ovejas. O sea, tienen un lucro ellos, ¿verdad? O un aprovechamiento de la iglesia. La cosa de que la palabra de Dios lo prohíbe. La palabra de Dios lo prohíbe. La palabra de Dios dice que nosotros los pastores prediquemos gratis. ¿verdad? Prediquemos gratis. Y que también pues ninguna ganancia deshonesta.
ninguna ganancia deshonesta. O sea, dice también, no recibas presentes, porque el presente cega al que ve y pervierte las palabras de los sabios. ¿Qué quiere decir? Supóngase que las iglesias, o sea, analicemos, ¿verdad?, ese asunto de la iglesia de evangelio diferente, que ahí abundan los regalos para el pastor, regalos, ¿verdad? Entonces, este pastor está comprometido está comprometido pues dice, a darle la gloria pues a esta gente, ¿verdad?, a ensalzarlas. Entonces, si él predica la palabra recto, no le van a dar regalos. La gente se va, no le van a dar ofrendas, la gente se va, no va a haber quien diezme, la gente se va, y ellos saben eso, ellos saben eso. Fíjense que una vez oí yo una predicación, ¿verdad?, de esas iglesias de evangelio diferente, ¿va? Y de esas, pues, de renombre, ¿verdad? Y fíjense bien clarito, estaban predicando, de seguro que habían llamado a los pastores, ¿verdad?, de las otras iglesias, y ahí estaba el pastor central, como ellos dicen, ¿verdad?, predicando. Y fíjense que empezó diciéndoles, así entre la predicación, y por supuesto, ahí estaba el pueblo de las otras iglesias y los pastores también, ¿verdad? Y les decía, ustedes, a los pastores, ¿verdad?, ustedes tienen la culpa de que las iglesias estén solas, porque ustedes no tratan bien al pueblo, porque ustedes no agradan al pueblo. Bueno, les dio a entender que al pueblo pues no lo agradaban, ¿verdad? Por decir así, hablándole palabras halagüeñas, palabras engañosas. Le dio a entender pues que al pueblo no lo trataban pues así con palabras pues suaves, ¿verdad?, o engañosas. Mire, bien claro les dijo que las iglesias estaban solas porque ellos no trataban bien al pueblo, y que les mencionó, les dio a entender bien claro, ¿verdad?, de que ellos al pueblo pues le predicaban muy fuerte. Así les dio a entender por último, ¿verdad? Mire, más que todo, entonces les dijo, miren al pueblo, déjenlo que peque, ¿verdad?, y engáñenlo, y déjenlo que haga lo que quiera, porque el pueblo así le gusta. Y así pues se llena la iglesia, porque es verdad, la iglesia se llena cuando en el pueblo, o sea, en la iglesia no se predica fuerte, ¿verdad? O sea, cuando se les engaña también, pues, que se les dice, no, mire, si no hay quien cumpla, y todos somos pecadores, y que ustedes salvan por gracia, y que hacen otras preguntas, ¿verdad? Y el pastor siempre les dice, no, usted va bien, le dice, ¿verdad? Entonces, así lo mandó ese pastor, ¿verdad? El pastor Herbert los mandó a los otros pastores y los culpó de que ellos eran culpables de que el pueblo, o sea, de que la iglesia estuviera sola. Y por eso estos pastores no predican la palabra de verdad, porque ellos pues viven el dinero de las iglesias, del que se recoge, ¿verdad?, en la iglesia. Y eso, hermanos, es evangelio diferente. Eso es lo que dice la palabra, que te has alejado de Dios, que te llamó, ¿verdad?, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Te has alejado para seguir un evangelio diferente, un evangelio en el que se vale todo, en un evangelio en el que andan a su manera, un evangelio que no respeta el mandamiento de Dios. O sea que la cosa es bastante seria, ¿verdad? Fíjense que al respecto de esto, a veces yo he platicado con algunas personas, pues algunas personas que son de evangelio, por supuesto, diferente, ¿verdad? Y les he dicho que tenemos que obedecer, que tenemos que guardar el mandamiento.
Y les he dicho pues que el que no guarda el mandamiento es evangelio diferente. Y que es diferente porque ellos pues hacen otra cosa, no hacen lo que Dios dice. Entonces ellos contestan con palabras, así con palabras, algo como queriéndose defender, pero afirmando ellos algo, ¿verdad? Diciendo, no, si no hay otro evangelio. Entonces ellos quieren decir, mire, nosotros somos evangélicos y usted es evangélico, ¿verdad? Y andamos bien, algo así, andamos, no hay problema, quieren decir ellos, ¿va? No, la palabra, bueno, pero ellos se apoyan en la palabra, ¿verdad? Que dice Pablo que no hay otro evangelio, ¿verdad? Solo hay uno. Entonces el asunto es que así es, solo hay un evangelio, pero ellos no andan en el evangelio. Por eso dice Pablo que andan en un evangelio diferente, o sea, como que se diga, ¿verdad? Ellos se han inventado algo, creen algo, andan ellos en otro asunto, han interpretado mal, creen que andan en el evangelio y andan pues en el pecado. Y si andan en el pecado, no andan en el evangelio. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, en ese montón de gente, ¿verdad? Que anda en el montón de los llamados y en el montón de iglesias de evangelio diferente, ¿verdad? Fíjense, hermano, que no les gusta que se predique así, o pues que se diga eso, ¿verdad? Que es la verdad. No les gusta que se les diga que es un evangelio diferente, pero no podemos, hermanos, el que es de Dios no puede encubrir eso. La palabra dice que no encubramos pecado, que no encubramos pecado, que no participemos de pecado ajeno, mantenerte puro. Entonces, pues, la palabra de Dios, hermanos, por todas partes, ¿verdad? Nos alinea, pues, de una manera que dice la palabra que no nos podemos salir del camino. Y eso es, hermano, no salir del camino. Imagínese usted a un pastor que le diga a la gente, no, mire, si no hay quien cumpla, si todos somos pecadores, queriendo él menospreciar la palabra que dice que el que peque es del diablo y que el que es de Dios no peca. O sea, menospreciando la palabra, pues, mire, ese problema es serio, por eso dice la palabra que, bueno, vamos a seguir ahí en la lectura, cuando dice que el que predica diferente evangelio sea maldito. Imagínese usted esa calificación, ¿verdad? O esa sentencia, ¿verdad? De que ahí pues le da la palabra pues a los pastores, ¿verdad? Que se salen del mandamiento. Es cosa seria, no es cosa fácil. Y eso, hermanos, cualquiera que diga que es pastor debería de reflexionar en esa lectura y en esa sentencia. Cuando dice que el que predica diferente evangelio sea maldito, y que también el que agrada a los hombres no es siervo de Dios, sino que es siervo de Satanás disfrazado de siervo de Cristo. Imagínense qué grande es la sentencia y qué grande es el problema, ¿verdad? En el que cae todo aquel que, como dice la palabra, el que tiene en poco la palabra de Dios, el que menosprecia la palabra de Dios, o también la palabra dice, ¿verdad? El que se sale, ¿verdad? Y se va por otro evangelio diferente, ¿verdad? La cosa es seria, ustedes ya saben la sentencia que allí dice, ¿verdad? Y vamos pues a continuar, ¿verdad? Leyendo. Y dice entonces, hermanos, después, ¿verdad? Dice, en el versículo 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema.
Cuando dice sea anatema, quiere decir sea maldito, ¿verdad? O sea, dice, mire, la palabra dice, si a uno, nosotros o un ángel del cielo, mire, ¿por qué dice un ángel del cielo? Allí hay mucho, hermanos, que entender de las escrituras. Fíjense que la palabra de Dios, veamos, en el Antiguo Testamento venían los ángeles y traían mensajes. Acuérdense cuántos mensajes hay por los ángeles, ¿verdad? Que vinieron a anunciar, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Y luego, ¿verdad? Después de que vino Cristo, la palabra pues dice, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, Dios dice cuando venga lo perfecto, dice, ¿verdad? Porque Cristo es perfecto. Y luego tenemos aquella parte donde dice el Señor, ¿verdad? Cuando lo crucificaron, ¿verdad? Y dice, consumado está. Y consumado quiere decir aquello que era, por decir así, inamovible, ¿verdad? Queda exactamente como quedó y así permanece. No hay ya modificaciones. Luego, además de esa parte, ¿verdad? Tenemos la otra cuando dice el Señor, si alguien viene y te dice, allí está el Cristo, no le creas, ¿verdad? Y si te dicen que el Cristo está en tal parte, no le creas. ¿Por qué? Porque ya no va a venir ningún ángel de parte de Dios en el Evangelio. No va a venir ningún ángel hasta el día que venga otra vez el Señor. No va a venir un ángel a dar ninguna otra orden o algo que se haga además de lo que está escrito. Por eso dice consumado está. Ni se le puede poner, ni se le puede quitar. Y por eso dice maldito el que le quita y maldito el que le pone. Y en esa cuenta está, ¿verdad? Que por eso señala de que, por eso menciona de que si un ángel del cielo viene, sea maldito. ¿Por qué? Porque no va a venir, está ordenado por la palabra que no va a venir nadie, sino, ni va a haber un cambio de nada, sino que lo que está escrito es lo que vamos a respetar hasta el día del fin. Va a permanecer esa palabra, va a permanecer pues funcionando o operando, que tenemos pues que obedecerla, ¿verdad? No vamos a decir, mire, ahora hubo un cambio, ¿verdad? Acaban de venir a avisarnos que ahí está un cambio. No, eso no va a suceder. Tenemos que obedecer la palabra desde que entramos al Evangelio hasta que nos vamos con Cristo, porque no hay cambios. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que lo que está escrito lo vamos a obedecer y solo eso vamos a hacer, porque el que se sale de lo que está escrito, mire, sea maldito, ¿verdad? Y si quiere decir, ¿verdad?, de que no cree que vino un ángel del cielo, pues mire que el ángel del cielo, si ha venido, también se ha venido a predicarle, ¿verdad? También sea maldito, ¿verdad? O sea, no vamos a recibir mensajes de nadie, de ninguna parte, para que hagan cambios en la escritura, porque por eso dice que ni le quites ni le pongas, y el que le quita o el que le pone sea maldito, ¿verdad? Luego tenemos aquella parte donde dice el Señor, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y en toda parte. Y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Y si así lo hacen, que prediquen todas las cosas que yo les he mandado, yo estoy con ustedes. Si predican como yo les dije, como yo he mandado en las escrituras, yo estoy con ustedes. Pero si ustedes no predican como yo he mandado,
yo no estoy con ustedes ni un momento, ¿verdad? Ni un momento de su vida, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra cuando dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Eso quiere decir que enseñarles todo lo que yo les he mandado. Y si ustedes les enseñan todo lo que yo les he mandado, yo estoy con ustedes hasta el fin. ¿Ya? Pero si ustedes no enseñan lo que yo les he mandado, no estoy con ustedes para nada. Eso quiere decir esa palabra. Entonces, vemos nosotros que no podemos salirnos. También dice aquella parte, hermanos, cuando dice la palabra que hay algunos que no se conforman, dice, o sea, algunos predicadores o pastores, ¿verdad? Que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino que ellos se inventan otras. Y es eso, esos pastores, ¿verdad? Que inventan cuando dicen, no, si fíjense que no hay quien cumpla. Eso es invento. Eso es invento porque si mire, fíjense que en el tiempo que yo tengo de predicar o de estar en el Evangelio, yo entiendo que si yo soy evangélico y otro predica el Evangelio, me agrada, pues, me agrada. Pero si otro predica diferente evangelio, no me agrada, porque la palabra de Dios, acuérdense cuando dijo David, ¿verdad? Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Quiere decir, mire, yo me alegré con los que guardan el mandamiento, ¿verdad? Con eso me alegré yo, pero con los que pecan, no, con ellos no me alegro, ¿verdad? De ellos me aparto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo a otro predicar el evangelio verdadero, me agrada. Pero si miro a alguien que predica mentira, no, yo me tengo que apartar, a mí no me agrada, pues. Entonces, tenemos todas esas enseñanzas. Y luego, pues, de que estos pastores, ¿verdad? De que predican y ven ese montón de enseñanza que hay, ¿verdad? Explicándonos que lleva sentencia, ¿verdad? De condenación aquel que se sale del mandamiento. Mire, debería de pensar muy bien la persona, ¿verdad? Debería de pensar, ¿verdad? Con bastante atención, pues, porque, mire, por eso dice la palabra que las Sagradas Escrituras sirve, pues, para salvarse y también se puede condenar, porque por eso dice que la palabra de Dios la interpretan mal los que no se someten al mandamiento, la interpretan mal y por tus palabras o por tus acciones te condenarás. Entonces dice, por tus palabras o por tus acciones te salvarás, o por tus palabras o tus acciones te condenarás. Pero en ese caso dice la palabra que los que son rebeldes al mandamiento interpretan mal las escrituras para su condenación. O sea, que el problema es muy serio. No estamos aquí, ¿verdad? Delante de algo, pues, de que lo podemos solucionar. Pues sí, el error, ¿verdad? Que cometamos, que lo podemos solucionar de otra manera o que vamos a nosotros a formalizarnos después. Acuérdense cuando la palabra de Dios dice de que el que peca una vez por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Acuérdense cuando la palabra dice, pues, de que si el justo peca, dice, por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Dice, el día que el justo peque, ya no le será recordar la justicia que hizo antes, ¿verdad? No que vamos a estar diciendo, mire, yo voy a pecar y yo siempre me voy a salvar. Eso no se puede. Distinto es que sea pecador y que él quiere venir al evangelio y se afirma, dice la palabra, y se somete y Dios le perdona, pero el día que Dios le perdona, de allí dice la palabra que tiene que perseverar hasta el fin otra vez. Si ese que una vez, ¿verdad?, se arrepintió y luego pecó, le toca la misma, por el pecado que cometió, por el pecado morirá y no vuelve otra vez. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10 versículo 26, dice, el que peca deliberado, el que peca con
dice consentimiento, pero quiere decir, hermano, el que peca con su voluntad. Voluntariamente dice. El que peca voluntariamente, dice, ¿verdad? No tiene más, no hay oportunidad de otro sacrificio, ¿verdad? De lavarlo, ¿verdad? Nuevamente con la sangre de Cristo, porque solo una vez es, y sino que le espera, dice, una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que lo ha de devorar. Le espera condenación. Y luego dice más adelantito, ahí mismo, ¿verdad? Que él tuvo en poco la sangre de Cristo. Y que la sangre de Cristo no puede tenerse en poco, porque tenemos que apreciarla. Una vez nos lavó el Señor y lo vamos a apreciar, pero el que no lo aprecia y peca, menospreció el sacrificio de Cristo y no se le va a estar otorgando otra vez, no se le va a estar complaciendo, porque estamos en cosas serias, estamos delante de Dios, y Dios es bien claro cuando dice pues de que no podemos andar en dos cosas, ni puede pecar, ni puede guardar mandamientos, ni puede servir al diablo y servir al Señor. No puede, dice, sentarse a la mesa de los demonios y venir a sentar a la mesa del Señor. O sea, una de las dos cosas, dice, o le sirve al Señor o le sirve al diablo, como que se diga, o guarda los mandamientos o peca, ¿verdad? Por eso dice la palabra que el que de Dios no peca, y que el que peca es del diablo. Mire, la palabra, hermano, es bien clara. Yo no sé cómo es que se pierden los evangélicos de evangelio diferente. Y fíjense que esa palabra siempre que la digo así, ¿verdad? Porque así parece, ¿verdad? Pero luego me viene a la mente la respuesta también, ¿verdad? Yo digo, yo no sé cómo es que se pierden estos evangélicos de evangelio diferente, ¿verdad? Yo no sé cómo es que se engañan, pues, en la claridad. Entonces, y la respuesta me viene, pues, cuando dice la palabra que nosotros seamos sabios, o que somos sabios también, ¿verdad? Y ellos son insensatos. Dice la palabra que ellos no entienden las escrituras, y aunque les demos, ¿verdad? Dice con un mazo, ¿verdad? Que lo majemos con granos de trigo, ¿verdad? Y les demos, o sea, aunque lo majemos, dice, en un mortero con granos de trigo y le demos duro con un pisón, no van a entender. No entienden por aquella sentencia que hay, hermano, cuando dice la palabra que está la palabra velada para los pecadores. Y los pecadores no pueden entender, dice las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios o la ley de Dios. Los pecadores y los insensatos, dice, no la pueden entender, ni tienen parte, dice, en las cosas de Dios. Por esas razones, pues, ellos no pueden entender. O sea, cuando yo decía, ¿verdad?, que yo no sé por qué no entienden. Yo sé que es fácil entender, ¿verdad? Pero ellos no pueden entender porque lo que es fácil de entender es porque Dios nos ha dado la sabiduría, porque obedecemos los mandamientos. Pero aquel que peca, Dios no le da sabiduría y su mente se le entorpece. Y ellos, además de eso, recordemos que las cosas de Dios son misterios, o sea, el Evangelio es misterio. Y cuando la palabra dice que el que peca no va a entender las Escrituras, aquello así es. Y cuando dice que el que obedece los mandamientos, a ese sí Dios le permite que entienda los misterios del reino, claro, por eso que los entendemos. Entonces todo está sujeto o todo está sometido a la palabra, ¿verdad? De que si nosotros obedecemos la palabra, Dios Dios hace que se cumpla en nosotros la escritura, ¿verdad? O sea, pues la palabra, que se cumpla todas aquellas promesas y todas aquellas sentencias, ¿verdad?, que hay, que se cumplan en nosotros, ¿verdad? Si somos buenos, se cumplen todas las bendiciones para nosotros, ¿verdad? Y si es malo, se cumplen todas las maldiciones para los rebeldes. O sea, bien, la palabra de Dios, hermanos, sí que, acuérdense cuando dice que es verdad, que se cumple, que no falla, que no va a perecer, sino que es ciertísima, ¿verdad? Pero fíjense que la mayoría de evangelios de personas, ¿verdad?, que andan en evangelios diferentes, ellos no saben nada, porque el pastor no les enseña. Y si el pastor les quisiera enseñar, allí hay dos situaciones. Una, que el pastor de evangelio diferente
no puede enseñar la palabra porque no la sabe. Y mire que no les va a gustar o no les gusta que le digan así. Porque podríamos decir, mire, si este pastor ha estudiado bastante, es que no se trata de estudiar cosas terrenales. Acuérdense cuando dice la palabra que el sabio terrenal es insensato delante de Dios y que Dios levanta hombres, ¿verdad? Muy humildes, hombres bastante sencillos para avergonzar a los grandes sabios terrenales. Es que nosotros los evangélicos no vamos a basarnos en ninguna enseñanza terrenal, sino que todo viene de la palabra. Todo viene pues de Dios. Acuérdense cuando dice Pablo que cuando este evangelio dice que yo les predico, ni lo recibí de hombre alguno, ¿verdad? Sino por revelación de Cristo. Y acuérdense cuando la palabra dice que Cristo da los dones, ¿verdad? Y solo Él da los dones. No estemos nosotros pensando, ¿verdad? Que vamos a ir a aprender, a una escuela, ¿verdad? No, eso no se puede. Fíjense, hermano, que una vez yo platicando con un hombre, ¿verdad? Que por supuesto que era el evangelio diferente, ¿verdad? Y viene el hombre y me dice, estamos hablando del evangelio, él decía que concordaba conmigo en algunas cosas, y entonces me dijo, mira, me dice, fíjate, me dice que para entender el evangelio, me dice, para entender la escritura, me dijo, es necesario, me dijo, ir a estudiar, me dijo, aquella ciencia que se llama teología, ¿verdad? Así me dijo el hombre. Mira, me dijo, fíjate que para aprender para entender las escrituras, me dijo, es necesario ir a estudiar teología. Mire, qué planteamiento. ¿Cómo se puede creer usted que va a quedar la regla en la escritura, que aprendamos teología primero y que después entendamos la escritura? ¿A dónde hemos visto eso? Si sabemos que Dios le da la sabiduría a sus hijos y le dice, a ustedes sí les es permitido entender los misterios del reino. Ustedes que obedecen los mandamientos, sí se les permite entender los misterios del reino. No les dijo, miren ustedes que van a aprender teología y luego van a entender. No, hermanos, esas cosas son muy insensatas y es por ahí donde se pierde, ¿verdad? El montón de gente pues que sigue el evangelio diferente, como dice la palabra. Te has alejado de Dios, que te llamó por la gracia de Cristo. Te has alejado para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? No es que hay otro evangelio, le dice, ¿verdad? Sino que hay algunos que los engañan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice, hay otro mensaje que dice, no te dejes engañar de ninguno, dice la palabra, porque por el mundo han salido muchos engañadores. Y vos no te dejes engañar, mantenerte en lo que has aprendido, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. Mantenerte, dice, en lo que según la unción te ha enseñado, dice, ¿verdad? Es que está diciendo así, cuando dice así, ¿verdad? Que según lo que te ha enseñado la unción es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y según lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo, ahí mantengámonos, no nos dejemos engañar. ¿Qué es lo que cuando nosotros aprendemos de la Escritura, quién nos ha enseñado? Nos ha enseñado el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque acuérdense lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador, Él les recordará las palabras, ¿verdad?, que yo les he dicho. O sea, que el Espíritu Santo lo que hace es, nosotros tenemos la Escritura, ¿verdad?, y la leemos y no se nos queda tanto por extensa, pero el Espíritu Santo, acuérdense cuando Dios dice, ¿verdad?, que Él pone la ley de Dios, ¿verdad?, cuando nos prueba, dice, como el oro fino, ¿verdad?, y pasamos la prueba y que Dios nos toma como hijos, dice que Él pone en nuestra mente y escribe en nuestro corazón la ley de Él. ¿Y qué es lo que hay? Dios nos da el entendimiento, Dios nos da esa palabra, pues que la atesoremos, ¿verdad? Si la leemos inmediatamente se nos graba en la mente.
Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Por eso dice Pablo, este evangelio no lo aprendí de hombre, sino que por revelación de Dios. Es Dios el que me ha dado las instrucciones, la enseñanza. Y acuérdense cuando la palabra dice que Dios abre el entendimiento para que entienda. Todo eso, hermanos, es efectivo. Todo eso, hermanos, es bien eficaz. Eso no falla. Y de ahí cualquiera que diga que es evangélico y anda pecando, pues mire, va a aprender cualquier cosa, pero no va a aprender los misterios del reino. ¿Cómo sería un misterio? Imagínense que la palabra de Dios dice que por el evangelio me van a aborrecer si yo me someto al evangelio. Ese es el misterio, porque al nomás que me someto me aborrecen. Pero el evangelio diferente no lo va a entender. Él se va a enojar conmigo y él no lo va a entender que es para que se cumpla la palabra. ¿Ya? Y supóngase, y la palabra dice que Dios me va a dar sabiduría, o Dios nos va a dar sabiduría, ¿verdad? A los que nos sometemos y Dios nos da la sabiduría. Nosotros entendemos que Dios nos dio la sabiduría, pero el evangelio diferente no sabe que Dios nos dio la sabiduría. Ellos andan buscándola en las escuelas terrenales, ¿verdad? Así es, hermano, que, como dice Pablo, ¿verdad? Hay mucho que explicar, ¿verdad? Y difícil de... Hay mucho que decir, dice Pablo, ¿verdad? Hay mucho que decir y difícil de explicar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se han hecho cargos, dice, para oír, van que les explique, no me van a entender, pero nosotros tenemos que predicar, hermano, porque la palabra de Dios dice, predícale a este pueblo rebelde. No te va a oír porque es rebelde, pero tú predícale para que quede de testimonio que hubo predicador entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, hermano, así como la palabra cuando dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿por qué me has dejado al lado de los cabritos, verdad? Y el Señor dice que les va a recordar, dice, en otra porción, también dice, porque hay varias porciones, ¿verdad? En otra porción dice de que Dios les va a poner, dice, enfrente las abominaciones de ellos. O sea, que le dicen, ¿por qué? O acuérdense en aquella otra parte cuando dice, ¿verdad? Señor, yo era tu siervo. Señor, yo predicaba. Señor, yo hacía sanidades en tu nombre. Señor, yo profetizaba en tu nombre. Señor, yo hacía milagros en tu nombre. O sea, así dice la palabra que le van a decir. Y él entonces allí les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero dice que le va a poner las abominaciones, ¿verdad? En otra porción dice así, ¿verdad? Que le va a poner las abominaciones enfrente de ellos, que sería, hermanos, ponerles una visión del pecado que cometieron cuando se les predicaba la palabra y ellos se oponían, ¿verdad? Diciendo que no, y que no, y que no, y que estaban bien en el evangelio diferente, pero allí sí les va a venir a la mente el entendimiento, por una razón. Porque fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice así, miren. La palabra de Dios dice de que el hombre que anda en el pecado, eso lo dice Eclesiastés, ¿verdad? El hombre que anda en el pecado dice que él anda en todo pecado, dice, y después se va a los muertos. Y cuando se va a los muertos, ahí muere, dice, toda envidia, muere toda cosa mala de su mente. Y en otra parte, allí mismo, en que es seguidito, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que el hombre, dice, muere, o sea, el polvo va a la tierra, dice, de donde era, y el espíritu va a Dios que lo dio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? La palabra que dice que el que fue bueno, dice ya por ahí en Mateo, ¿verdad? Dice, el que obedeció los mandamientos
O sea, todos van a Dios, ¿verdad? El que fue malo va a Dios y el que fue bueno va a Dios. Y Dios manda al que fue malo al infierno o al Hades y al que fue bueno lo manda al paraíso, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero hay otra cosa, cuando le digo, va que cuando muere la persona, muere con él todos los malos espíritus que tenía, envidia, el odio y toda mala conciencia, ¿verdad? Muere o no muere los malos espíritus. La palabra dice que muere con él la envidia, ¿verdad? Todas las cosas malas. Pero entendemos que los malos espíritus que él tenía, lo que hay es que ya no pueden estar en él, porque los malos espíritus pueden estar en la persona mientras vive. Ya cuando él muere, ya no puede. Acuérdense de los cerdos. Cuando los cerdos murieron, los espíritus salieron de ellos, ¿verdad? Y fueron a meterse, dice, cuando el espíritu de la persona, ¿verdad? Que Dios le sacó el espíritu, entonces fueron a meter a los cerdos, pero los cerdos pues se murieron y cuando ya los cerdos estaban muertos, sus espíritus pues ahí quedan ambulantes. Entonces eso es lo que sucede cuando el hombre muere, los espíritus quedan ambulantes. Él queda libre y ya no tiene mala conciencia, ya no es insensato, ya es sabio. Pero ¿para qué le sirve que sea sabio ya cuando ya está allá para recibir sentencia? Por eso dice la palabra, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, que ahí mismo en Eclesiastés dice así, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, como que se diga, ¿verdad? Si yo estoy vivo puedo arrepentirme, convertirme y obedecer y me salvo. Pero si ya muerto, me llega la sabiduría, ¿para qué me sirve? Solo para entender la sentencia de castigo que me va a resolver, que me va a resultar, ¿verdad? Veamos una cosa, el caso del rico con Lázaro. Mira, el rico era bien duro de corazón cuando estaba en la tierra y él no entendía que le dijeran, mira, hacer favores. Él era duro de corazón. Mira, no de las migajas, dáselas a Lázaro. Él ordenaba que botaran las migajas o a ver qué, ¿verdad? Pero no le daba a Lázaro nada, era duro de corazón. Pero mire cuando murió, ya él tenía otra mente. Antes él le decía, mira, obedece a Dios para que te salves. Él no hacía caso. ¿Y ahora qué? Y cuando estaba ahí, ¿qué es lo que dijo? Bueno, dijo, no, miren, dijo, porque como aquí ya no pueden hacer nada por mí, dijo, ya no puedo, pues, pues, evitar este castigo, ¿verdad? Pero a la verdad este castigo no se lo deseo a nadie. Mire qué buena gente se había hecho ya cuando estaba allá. ¿Y para qué queremos ser buena gente allá? Está bien, tenemos que ser buena gente allá porque ese es el poder de Dios, que Dios nos manda a esta tierra y nos da mandamientos para que obedezcamos. Y el que obedece, Dios le despeja la mente, ¿verdad? Para que entienda todas las cosas. Y el que peca, los espíritus malos que tiene, ¿verdad? El espíritu de pecado, le cegan la mente. Y Dios lo deja allí olvidado, a merced de los espíritus malos, porque él no es de Dios. Él ha sido rebelde, él no ha querido obedecer. Y es ahí donde los espíritus malos le entorpecen la mente. Él no puede entender para que se condene, y cuando se muere, los espíritus malos salen de él y luego se presenta delante de Dios con mente sana para recibir el castigo. Pero eso es porque así es la regla, ¿verdad? Y estos son misterios que la gente de evangelios diferentes no los entiende. Y mire cómo dice la palabra, que muchos, imagínese usted, muchos van a ser llamados. Muchos van a ser llamados. Y muchos de esos llamados se van a condenar. Y el Señor dice, ustedes procuren ser de los poquitos.
Y a ese llamado no le ponen atención los de evangelio diferentes. No le ponen atención los de evangelio diferentes a ese llamado. Le ponen atención al llamado del pastor de evangelio diferente que les dice: ustedes son salvos por gracia. Igual las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas dijeron, probablemente, mire hermano, usted sabe de que está por regla pues definido de que en una iglesia hay un pastor, y probablemente ese pastor de las vírgenes insensatas les dijo que eran salvas por gracia y eran pecadoras, eran de evangelio diferente, pero estaban las otras vírgenes sabias, ¿verdad? Que sabían que había que guardar los mandamientos para salvarse. Ellas se mantuvieron sabias, guardando el mandamiento, y ellas no tuvieron problema, ellas se fueron con el Señor. ¿Y las insensatas qué? Las insensatas salieron avergonzadas, salieron abochornadas, dijeron que iban a esperar al Señor, y como la palabra es firme, la palabra dice que sin santidad nadie puede estar en presencia del Señor, y las vírgenes sabias tenían santidad y estuvieron en presencia del Señor. Las vírgenes sabias no pecaban, ¿verdad? Y las vírgenes insensatas eran pecadoras, no tenían santidad y no pudieron estar en presencia del Señor. Acuérdense que se fueron cuando oyeron decir bien el Señor. Ellas arreglaron su maleta y se fueron, ¿verdad? Decían que a buscar aceite iban, ¿verdad? Imagínense la insensatez. Nosotros sabiendo que dice la palabra que cuando el Señor ha cerrado la puerta, cuando el jefe de familia ha cerrado la puerta, ya no se abre. Y que el que le toca ya no le va a abrir. ¿Qué quiere decir? Que estemos preparados para irnos con Él, porque después si después nosotros decimos, mire, yo arreglé mi problema, yo ya cumplí, ya no se vale. Porque el juicio ya pasó, la hora del juicio, la hora del juzgamiento ya pasó. Entonces, las vírgenes insensatas, a pesar de eso, vienen después y le tocan: Señor, ábrenos, sabiendo que está escrito que después no abre la puerta el Señor. Eso es insensatez. Tenemos que ser sabios, saber el camino, saber la regla, saber la verdad, saber qué vamos a hacer para no fracasar. Eso es lo que Pablo dice, que procuremos correr la carrera, dice, bien, dice, y correr la carrera bien, pues, para que ganemos el premio. Y no que corramos la carrera mal y que el esfuerzo pues lo hagamos en vano. Eso dice Pablo que no es bueno. ¿Por qué? Porque eso le pasó a las vírgenes insensatas. Hicieron el esfuerzo en vano. Y las vírgenes sabias hicieron el esfuerzo bien hecho, que lo lograron. Todo eso, hermanos, es enseñanza. Y miren, los evangelios diferentes, ellos oyen estas cosas y para ellos no les llega a la mente tener un respeto por las cosas de Dios, como la palabra de Dios dice, hermanos. Dice la palabra de Dios que así como Janes y Jambres, así dice la palabra, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto, o resistieron a Moisés en el desierto, así estos corruptos. ¿Cuáles corruptos? Estos corruptos que no quieren obedecer el mandamiento, ¿verdad? Así estos corruptos se oponen, dice la palabra, o resisten, dice la palabra, el mandamiento. O sea, se oponen, pues, y no lo quieren obedecer. Por eso es que se les dice, mire, hermano, dice que Dios dice que nos santifiquemos. No, sino quien cumpla, mire, cabal la palabra, se oponen al mandamiento. Así, hermanos, que el consejo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y no solo para el pueblo de Dios, sino que el consejo para toda persona, ¿verdad? Que tiene esa idea, pues, de salvarse, ¿verdad? Tenemos que ser serios, hermanos. Tenemos que ser sometidos, tenemos que ser entregados de verdad a las cosas de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es verdad y tenemos que cumplirla tal como está escrito. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor.